Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 81. Los vientos espirituales soplaban a través de la distancia, rozando la piel y agitando la ropa en el silencio ambiguo denotado por una tensión creciente. El espíritu de la dama se paró en un extremo de la confrontación, e Ichibei en el otro, ambos preparándose para el combate mientras las raíces de los árboles formaban rápidamente una jaula a su alrededor. Estas raíces de árboles provienen de Ikifune, utilizando una técnica espiritual conocida como la jaula de la vida. Al infundir su esencia en la semilla de un árbol, las ramas y la corteza del árbol absorben rápidamente todos los ataques basados en la energía espiritual que pueden tratar de destruirlo. La energía absorbida solo fortalecería aún más la estructura defensiva de la jaula a través del rápido crecimiento de los árboles. El efecto de la jaula de la vida fue en ambos sentidos. Cualquier energía utilizada en el interior también se absorbería a través de las raíces y ramas del árbol para fortalecer aún más la jaula. En un instante, las hojas ramificadas y el follaje espeso formaron una amplia cúpula sobre Ichibei, el espíritu de la dama, y Shirou todavía estaba atrapado dentro, para alarma de los que estaban en la distancia. Las características de Shunsui se tensaron, mientras trataba de ver si podía encontrar una manera de interrumpir el proceso, pero Nimaya lo detuvo. En contraste, Senjumaru se vio obligada a tejer sus cejas y abrocharse bajo la inmensa tensión a la que estaba sometida su tela. Los Oyous se estaban volviendo balísticos, y el problema no estaba en su fuerza individual, sino en su colectivo. Ella ya estaba esforzándose lo suficiente con Baragan, Arribel y los otros miembros de la élite de Basto Fuite, pero ahora solo estaba empeorando. Luego estaba Tenjiro. Sibilancias en la distancia, Tenjiro hizo una mueca mientras miraba su brazo izquierdo perdido y el cero todavía pasaba volando a su lado en la distancia, donde estalló en una explosión cataclísmica. Tenjiro se enorgullecía de sus métodos de recuperación como el mejor sanador del mundo, pero no se puede tratar lo que no está allí. Estaba empezando a entender la posibilidad muy real de ser vaporizado fuera de la existencia. Un golpe en todo su cuerpo, o una incineración precisa de su cabeza o corazón lo haría entrar. Resplandeciente, ya que su galante pompadour se había convertido en un zumbido resbaladizo, una densa energía espiritual convergió en su brazo perdido, y rápidamente aceleró el crecimiento celular en el área hasta que apareció un nuevo brazo. La velocidad rivalizaba, si no superaba, con la de la regeneración de alta velocidad de un Oyou. Perra. Ahí va el otro brazo. Tenjiro pisó por poco, pero aún así había sido recortado por otro disparo. Había pensado que había obtenido un indicador de su oponente, pero era como si se hubiera vuelto salvaje cuando Ikifune aisló el área entre el espíritu de la dama, Ichibei, y el basto de blanco. Mientras tanto, de vuelta dentro de la jaula formada, solo unos pocos rayos de luz pudieron penetrar a través del follaje, oscureciendo todo el espacio. Sin embargo, la hoja dorada en las manos de la dama espiritual brillaba con una luminiscencia que hacía retroceder la oscuridad. No hubo vacilación ni duda en la expresión del espíritu de la dama, incluso después de que Ikifune había tendido su jaula. Ella pelearía, y eso era todo lo que importaba, e Ichibei podía ver esto. Ichibei fue un hombre que experimentó muchos años de vida. No había nada que aún no hubiera encontrado, por lo que ya podía decir que antes de que comenzara el combate, estaba perdiendo impulso. De pie uno frente al otro, Ichibei y el espíritu de la dama diferían en comportamiento. Donde el espíritu de la dama estaba seguro en postura y tranquilo en aura con una mirada inquebrantable, las facciones de Ichibei estaban cuidadosamente en blanco. La sonrisa que a menudo se proyectaba sobre su rostro se había atenuado y prácticamente se había ausentado. De un solo golpe, Ichibei quitó las grandes cuentas de oración usadas como un collar alrededor de su cuello, arrojándolas al borde del camino para que no lo obstaculizaran en el combate. Solo Ichibei entendía el verdadero significado de un nombre. Era donde su fuerza más fuerte residía como monje con soberanía sobre los nombres. Los nombres tenían tanto significado como poder. La raíz del fuego era la de una destrucción interminable que se erosionaba hasta que no quedaba nada más que cenizas.
Combinado con el concepto de una espada, Zanpakuto como Ryujin Hake exhibió un poder abrumador en su simplicidad. Sustantivos como espada y fuego combinados. Del mismo modo, el tipo de hielo más fuerte siguió un patrón idéntico. Cuanto más simple era el concepto, más resuelto era el nombre y más definida era una existencia. El enemigo antes de Ichibei llevaba un nombre y un concepto que podía discernir estaba en su forma más pura. Su estado de origen absoluto. Yo soy la espada de los justos, una espada de los victoriosos. El espíritu de la dama floreció la espada en su mano, su postura sin aberturas. Y nunca he conocido la derrota. Los rasgos de Ichibei se educaron en una solemne inclinación de su cabeza. Victoria era el nombre del desalentador enemigo que enfrentó ante él. No habría lugar para el error. El suyo era un Zanpakuto que buscaba nombrar a todos. Con un golpe, podía borrar un carácter de un nombre y borrar su significado a través del ennegrecimiento. En la misma línea, incluso podría reescribirlo. Muy bien. Su espada alteraría los caracteres de victoria segura, en derrota segura, si es necesario. Desde el pincel anterior de Ichibei, la punta se había convertido en una ondulación laive con capas de tinta viscosa negra. Frotando la punta hacia abajo, la tinta se acumuló en una corriente visible que flotaba en el aire para ser moldeada en caracteres. De su mano libre, levantó un dedo e inició la pelea. Un enorme dedo de energía espiritual idéntico a su dedo índice empujó hacia abajo desde lo alto en un intento por reprimir al enemigo ante él. Imperturbable, el espíritu de la dama levantó la vista y sacudió su espada, un aura de oro resplandeciente salió disparada. Los dos ataques se encontraron, chocaron y luego se dispersaron en el viento, sin dejar nada más que una cicatriz tallada en la misma jaula que los ataba a una arena. Los grandes ataques espirituales como el que Ichibei acababa de lanzar eran inútiles. Era como Ichibei había temido. El concepto llevado en la espada del espíritu de la dama era uno que el tamaño y el poder ordinario no podrían superar. Para tener alguna esperanza de convertir la victoria a su favor, debe cambiar el concepto de raíz, o borrarlo por completo. Dando un paso rápido, numerosas imágenes residuales de Ichibei aparecieron alrededor del espíritu de la dama, cada una apuñalando con sus glaives. El guantelete blindado que el espíritu de la dama llevaba en sus brazos se levantó en defensa, creando chispas mientras bateaba el metal afilado. Las placas de metal alrededor de su mano izquierda atraparon el acero y le permitieron agarrarse a la imagen posterior de Ichibei. Su mano derecha balanceó la espada en una hendidura. Sin demora, el ataque chocó, una lluvia de líquido salpicó la cara de la dama espíritu. Sin embargo, los rasgos del espíritu de la dama se arrugaron. No había sentido resistencia en su swing. Su cuchilla no se había cortado. De todos modos, Ichibei se retiró como si estuviera herido, dándole a la dama el tiempo suficiente para frotar un dedo sobre el líquido en su cara para ver la tinta manchando su piel. Un estremecimiento viajó rápidamente por su espalda, volutas de energía espiritual flotando como vapor desde donde la tinta se extendió sobre ella. La estaba corroyendo. No, eso no estaba del todo bien. La definición de su existencia se estaba debilitando. Era una tinta negra que borraría el significado de un nombre. ¿Fue eso todo? ¿Era eso lo que estaba tratando de hacer? El espíritu de la dama se estabilizó, las características permanecieron neutrales. El viento y el polvo soplaban, forzando los ojos a través de la irritación, pero no lo suficiente como para obligar a ninguno de los combatientes a protegerse la cara. Hacerlo en tal nivel de combate fue nada menos que fatal. Ichibei no había estado ocioso en su retirada. Búscalo y concéntrate. Ichibei era el escritor, y el enemigo antes que él, el lienzo a pintar. Girando su pincel glaive, Ichibei comenzó a dibujar con la tinta en el aire, resonando con la tinta que había untado a través del espíritu de la dama. El espíritu de la dama sintió que su cuerpo era lento, la tinta ya se retorcía antes de extenderse sobre su ropa y su persona. Su armadura se manchó, pero su espada permaneció intacta, sin mancha sin importar cómo la tinta intentara cubrirla. Ichibei frunció el ceño, sus rasgos se arrugaron a medida que la intensidad de sus escalones se magnificaba. No fue posible. No había nada que se hubiera perdido o le faltara control. Su tinta debería haber cubierto el resplandor de la espada en las manos del espíritu de la dama, así como en su cuerpo. Una vez hecho esto, reescribiría nitidez en aburrido y radiante en tenue.
Una vez más, la tinta se retorció, alcanzando en vano la espada dorada de los victoriosos. Ichibei apretó la mandíbula. A estas alturas, entendió que no era por culpa suya lo que estaba causando que sus esfuerzos fracasaran, sino que le faltaba algún concepto clave. Esto era algo que Ichibei no sabía, pero algo que el espíritu de la dama sabía muy bien. Buscas alterar el nombre y las propiedades de la mía, espada. El espíritu de la dama respiró hondo y entrecerró los ojos. Ingenuo. Te pregunto, ¿puedes leerlo? ¿Realmente conoces su verdadero nombre? Ichibei se tensó en la realización. Fue él quien tuvo la capacidad de discernir los nombres de todos los que tenía ante él, y sin embargo, las letras que sus ojos transmitían a su mente bien podrían haber sido un idioma extranjero juntos. Las letras desordenadas y la escritura extraña estaban grabadas en la empuñadura y más completa de la espada, cada símbolo más incomprensible que el otro. Ante los ojos de Ichibei no había palabras elaboradas por manos humanas. Eran símbolos y grabados cuyo significado solo podía ser interpretado por los atribuidos a las leyendas de los Fae. Ichibei no podía cambiar lo que ni siquiera entendía. Si su habilidad no podía funcionar, entonces todo lo que le quedaba era una prueba de combate y energía espiritual. Si el nombre no se podía cambiar, entonces todo lo que quedaba era borrarlo. Sin otra opción, Ichibei cargó instantáneamente contra el espíritu de la dama. El choque de los dos envió olas ondulantes que reverberaron en todo el espacio, la jaula de la vida gimiendo en protesta. Ichibei resopló, la tinta salpicaba de su pincel en cada golpe que paraba o pronunciaba, bañando toda el área en una oscuridad turbia. En este mar de tinta creciente, la noble luz de la espada del espíritu de la dama permaneció inmaculada, rayos de oro radiante abrazando y cortando todas las formas de resistencia. Fue hasta el punto de que Ichibei no se atrevió a enfrentar un golpe de frente, y elegiría activamente ametrallar alrededor de cada swing. Su proximidad obstaculizó cualquier acumulación de energía que el espíritu de la dama estaba tratando de reunir, obligándola a liberar sus ráfagas de energía primitivamente. Ichibei bien podía imaginar que si le daba tiempo al espíritu de la dama, la energía que podría desatar con la espada en sus manos estaría más allá incluso de su propia comprensión. Un intercambio se convirtió rápidamente en 2, luego 4, 8, luego docenas. A medida que las cicatrices en el suelo comenzaron a acumularse, y la tinta comenzó a impregnar todo lo que quedó en un campo de líquido negro fue el espíritu de la dama de pie en lo alto. Todo su cuerpo estaba ahora bañado en tinta, sin dejar ni un solo lugar donde quedara el color que no fuera su espada. Al espíritu de la dama no le importó, ya que era un reflejo de su espada. Mientras la espada no pudiera ser borrada, entonces ella nunca realmente moriría. Sea como fuere, la tinta era de naturaleza borrosa. Ichibei se había aferrado a una nueva vía de ataque. En lugar del concepto de la espada, quiso que su tinta borrara el concepto de espíritu de la espada. Después de numerosos intercambios, el espíritu de la dama hizo una pausa, seguido por el propio Ichibei que jadeaba por respirar, no dispuesto a probar su cuerpo con una espada que abarcaba la victoria prometida. Fue una pena. Una verdadera lástima, pero este duelo terminó aquí. El espíritu de la dama se miró a sí misma con calma, sin un cambio en la expresión. La dignidad del comportamiento del espíritu de la dama permanecería incluso hasta el final. Ichibei retiró su cepillo glaive, no dispuesto a seguir atacando a un adversario de tal realeza que ya estaba derrotado. Y, sin embargo, todavía se encontraba temblando. Se acabó. No encuentro alegría en su fallecimiento, solo lamento que nos opongamos. Ichibei frunció el ceño, con los ojos caídos antes de inclinar la cabeza para mirar a los ojos de la dama espíritu. Noble espíritu de la espada. Cesen esta lucha sin sentido aquí. Tal como estás ahora, no puedes ganar. Ichibei no habló sobre una suposición infundada, sino algo que tanto él como el espíritu de la dama entendieron y se dieron cuenta fundamentalmente a medida que avanzaba la lucha. El espíritu de la dama frunció los labios, sin responder mientras miraba sus palmas ennegrecidas por la tinta corrosiva, luego a su espada cuyo resplandor permanecía siempre firme. Sus rodillas se doblaron, sus hombros se encorvaron hacia adelante, apenas manteniendo la cabeza erguida. De todos modos, sus rasgos permanecieron siempre compuestos, aunque solo fuera un poco en la resignación.
¿No era su espada la que estaba perdiendo en este intercambio? No. Era ella. Ichibei floreció su pincel, el movimiento creó un círculo de tinta detrás de él que fue pintado con los caracteres para mostrar debilidad y luz que se desvanece. Tu fuerza era admirable, y sin embargo, asintiendo para sí mismo, Ichibei sacudió la cabeza con lástima ante la figura incondicional ante él en el precipicio de desaparecer. Al final, no eres más que un espíritu Zanpakuto, la mitad de un todo. El espíritu de la dama respiró hondo, los ojos siempre firmes e inquebrantables. Solo en virtud de la energía espiritual, mi pincel puede ennegrecer y aplastar tu cuerpo espiritual conceptual fuera de la existencia. Verdaderamente. Fue una pena. Ichibei apenas podía contener la admiración dentro de él. Enemiga o no, el aura de un rey la abundaba. Tu espada de los victoriosos, sabrá de la derrota. Silencio, solo el sonido de la armadura y el acero, haciendo eco mientras el espíritu de la dama continuaba evaluándose a sí misma. Avalon podía curarla, pero no podía curar un cuerpo que no existía. Fue una maniobra bien jugada por parte de Ichibei. Ella suspiró, viendo cómo su cuerpo espiritual comenzaba a descomponerse, mientras estaba cubierto de tinta negra que buscaba borrar su existencia. Ella no negó las palabras de Ichibei, ya que tenía razón. Sin embargo, solo porque era correcto, no significaba que fuera completamente correcto. Ella puede arrugarse y caer, pero no importará. El suyo era un concepto que nunca podía ser sofocado. Desde debajo de la tinta, la luz comenzó a brillar de motas brillantes que señalaban el desmoronamiento gradual de su forma y la disolución de su espada. Sin embargo, estas motas no estaban ennegrecidas, ni contaminadas por la tinta. Los oscuros no podían capturarlos, porque representaban una propiedad no abarcada por la definición de la comprensión de Ichibei. En cambio, las motas se desplazaron y convergieron, uniéndose y girando en una serie de estrellas para el arma de Ichibei. Derrotada no lo fue. La luz del triunfo brillará para siempre más allá del horizonte. La voz del espíritu de la dama resuena en el mar de posibilidades, resuelta y firme. Escucha del honor, vive en honor y muere en honor, sin cuestionar nunca su integridad. Su cuerpo continuó desvaneciéndose en su totalidad, la tinta salpicó sobre ella goteando en la piscina bajo sus pies. Una hoja doblada nunca hablará de la sabiduría de un ideal firme. Colocó su palma izquierda descolorida sobre su pecho y gradualmente se quitó la armadura, revelando el sencillo vestido azul debajo. El hombre manifiesta sueños, y los sueños capturan la inspiración que se establece en su interior. Ella cerró los ojos con Ichibei, su mirada lo golpeó incómodamente en su lugar. Su mirada no era ni deslumbrante ni reprochable. La victoria era de hecho su propiedad más segura. Sin embargo, victoria ni siquiera era su nombre propio. El anhelo humano habla de la gloria que se encuentra en los cuentos girados alrededor de un fuego moribundo durante eones pasados. ¿Cómo puede uno reescribir lo que no sabía? Desde el pasado y hacia el presente, la visión buscada por el hombre permanece en el futuro. Era como si todo en ella juzgara que las garantías de Ichibei sobre ella, su existencia y su propia derrota eran falsas. Lo que inspira corazón. Ichibei no estaba equivocado. Lo que inspira el alma. Sus ojos se cerraron, su cuerpo había desaparecido por completo en la misma instancia, dejando atrás solo las motas de luz y una voz incorpórea. La voluntad llevada por la hoja de la mina nunca caerá. Desde el principio, Ichibei había tenido razón. Por sí sola, no podía mostrar su verdadero resplandor. Las motas de luz se arremolinaban, dejando atrás cualquier tinta que tratara de mancharla antes de converger en la que quedaba olvidada a través del intercambio. Despierta, querido maestro. Despierta de tu descanso, su voz hizo señas suavemente en la quietud. Las motas de luz pronto cayeron sobre la forma del vasto de Wite en distintos contornos. La mitad tomando la silueta de una vaina que se hundió en el cuerpo, y la otra, la misma espada que el espíritu de la dama empuñaba apareciendo por las palmas. Tu espada, y tu vaina, vuelve a tu mano. Dedos curvados, cavando surcos en la arena, vientos espirituales fluyendo violentamente. Este sentimiento lejano de nostalgia. Esta voz llamante. El héroe sin nombre comenzó a agitarse mientras Ichibei daba un paso atrás. Espada y alma volvieron a ser uno. El resplandor constante de la victoria se eleva una vez más.
Ichibei observó en completo silencio como el hombre, que no debería haber podido levantarse, comenzó a levantarse de rodillas tambaleantes débiles por la tensión. Manos firmemente entrelazadas sobre la empuñadura de su espada. La verdadera luz de la victoria prometida brillaría. Este nivel de tenacidad. Esta inexplicable presión y pureza de esta aura. ¿Cómo se convirtió un hombre así en un Oyou? ¿Tú, quién eres, realmente? Las palabras escaparon de la boca de Ichibei espontáneamente. El hombre que había despertado de su sueño respondería así. Un aliado de la justicia. El vasto de blanco. Kisuke era muchas cosas, un científico, un sádico e incluso un imbécil a veces, pero un tonto no era una de ellas. Sus agudos ojos observaron los cambios que ocurrían rápidamente a su alrededor en un instante, su mente procesaba esa información en cuestión de segundos. Los miembros de la Guardia Real que habían recuperado su poder espiritual, no debían tomarse a la ligera. En la actualidad, la mayor parte de la atención de la Guardia Real se centró en las fuerzas del vasto de Wite, muchas restringidas por completo por Senjumaru, cuyos esfuerzos la obligaron a una posición estacionaria. La tela tejida con los hilos de Senjumaru bien pudo haber sido el equivalente o mayor de la piedra Seki con lo resistentes que eran. No importaba. Lo que hizo fue el efecto general de dicha tela. Todas las fuerzas ejecutivas del vasto de Wite estaban atadas, dejando solo a los Oyous más débiles restringidos por tiras en lugar de momificados. Además, como también habían tomado en consideración al Kinki restante, Masaki y los demás estaban contenidos en una cúpula similar a Baragan. Se podía ver sudor transpirando de las cejas de Senjumaru, pero ella no era una guardia real por nada. Sus reservas a plena potencia eran excepcionales. Racionalmente, Kisuke podía entender por qué la Guardia Real centraría todos sus esfuerzos en las fuerzas de Kinki y Vasto of Wite, ya que los Shinigami de los Seireitei no estaban exactamente en orden de combate. Incluso el capitán Yamamoto no estaba en condiciones adecuadas. Sin embargo, esto solo les presentaba una oportunidad. Mientras que los Oyous estaban atados, pocos o ninguno de los Shinigami fueron restringidos de la misma manera. Por supuesto, sería fatal para aquellos atados si el Shinigami decidiera una matanza, pero honestamente, la resolución de Kisuke fue sacudida. Sin resolución, uno ni siquiera podría cortar la cuchilla más opaca. El pragmatismo fue lo que llevó a las acciones recientes de Kisuke, y también fue el pragmatismo lo que, finalmente lo obligó a reconocer y reconsiderar el objetivo final. En retrospectiva, estuvo de acuerdo con Aizen en que el sistema de equilibrio en el que todos vivían era defectuoso, pero en la misma línea, era el único que se había demostrado que funcionaba. Hay elección en la libertad, pero había estabilidad en orden. Habiendo predicho un mundo sin equilibrio, para mantener la división entre los vivos y los muertos, todo lo que quedaría era una malla para la catástrofe. El infierno, en sí mismo estaba centrado en el equilibrio. Sin nada que juzgue y filtre la naturaleza de las almas, los espíritus vagarían entre los vivos, convirtiéndose eventualmente en Oyous. Incluso con Hueco Mundo excluido, no había contabilidad para cada Oyou que podía matar humanos. Luego estaba el concepto de almas poderosas que se convertían en Shinigami, cuyas opiniones e ideologías también pueden hacerlas no mejores que Oyous. Había una razón por la que el Seireitei examinó a su Shinigami, incluso si el espíritu poseía una energía espiritual significativa. Este proceso de investigación también desaparecería sin el equilibrio. Todo caería realmente en un atolladero de tragedias interminables. Habiendo predicho tal resultado, Kisuke podría moverse con justificación, pero ahora, no tanto. Se reveló una alternativa más allá de restaurar el equilibrio. Un nuevo equilibrio sin los defectos de lo viejo, como el espíritu de la dama lo había dicho. Kisuke y muchos otros habían visto el paraíso. También lo habían visto quitado sin razón aparente, sino para mantener el orden previo de las cosas. Al tratar de devolver la paz y el orden al mundo, al final, se sintió como si hubieran contribuido directamente a poner fin a una paz real. Las acciones de Shunsui en este momento no eran injustificadas. El hecho de que Yamamoto no hubiera dicho una palabra y permaneciera con cara de piedra gritaba indecisión. Para Kisuke, fue diferente. La ironía de la situación no pasó desapercibida para él.
La clave para concluir este capítulo de la Guerra de 1000 años había estado a su lado todo el tiempo, y no la habían visto. Ahora estaba atrapada junto con el vasto de Wite contra el más fuerte de la Guardia Real. Kisuke hizo una mueca, trazando analíticamente un medio para un fin en su mente. Se había estado moviendo con el pie equivocado desde el principio, y ahora que ya estaba al final, parecía que apenas estaba comenzando. Yoruichi, gritó, un destello de Shunpo revelando a Yoruichi que apareció a su lado. Necesitaré que me los cubras por un tiempo. Me voy a mudar. Por cobertura, Kisuke se refería a Yamamoto y los demás que solo habían podido moverse libremente bajo los efectos del Bankai de Kisuke. Una vez que Kisuke abandonara el área de influencia de su Bankai, sería el equivalente a cortar las cuerdas manteniendo a todos en alto, pero tenía que hacerse. No había más lugar para la duda en este punto. El juego final estaba aquí. Espera, Kisuke. ¿Qué estás tratando de? Kisuke se estaba moviendo antes de que Yoruichi pudiera terminar su pregunta. Él conocía mejor a Yoruichi, y ella no terminó siguiéndolo, y confió en él haciendo lo que le había pedido. Mientras tanto, Kisuke se dirigió a un lugar de pesada energía espiritual disparada imprudentemente por manos inexpertas. Un destello de luz azul parpadeó en la cara de Kisuke mientras levantaba la manga para atenuar el brillo. Silbó, alertando a los dos ante él de su presencia. Ese material no es algo que simplemente se desgarrará solo a través de la fuerza bruta, aconsejó Kisuke amablemente. Ichigo y Karin, que no quedaron atrapados en la tela de Senjumaru debido a los rápidos reflejos de Isin para empujarlos fuera de la cúpula, los habían salvado. En respuesta, el ruido que los hermanos Kurosaki estaban haciendo mientras intentaban liberar a sus padres no fue pasado por alto por Kisuke. Sombrero y zuecos, Ichigo fue el primero en saludar rígidamente. Su apariencia actual está muy lejos de antes. Largos cuernos retorcidos le dieron una mirada amenazante. Ha pasado un tiempo, Kurosaki. Kisuke permaneció imperturbable, pero Ichigo ya no se preocupaba. Todo lo que le importaba a Ichigo era salvar a los atados por la tela de Senjumaru, y Kisuke podía ver esto fácilmente. La creciente frustración de Ichigo a la luz del fracaso ya era lo suficientemente evidente. ¿Qué quieres? Ichigo gruñó, levantando su espada para cortar la tela, solo para ser rechazado una y otra vez. Si estás tratando de convencerme de algo, entonces no estoy escuchando. ¿Me parezco a ese tipo de persona para ti? Kisuke se burló en una ofensa simulada, colocando una mano sobre el hombro de Ichigo. ¿Pareces una sordidez? Karin gruñó desde un lado, empujando directamente a Kisuke lejos de Ichigo para que pudieran volver a separar a sus padres. Ahora golpéalo a menos que quieras ser útil. Kisuke parpadeó hacia Karin. ¿Quién era el que le había rogado de rodillas que la hiciera más fuerte? Con el ceño temblando, Kisuke suspiró. Es así como me ves, querido alumno. Y pensar que te ayudé a entrenarte tan seriamente. Karin hizo una mueca ante el recordatorio, e Ichigo no la culpó. Había experimentado la versión de Kisuke de entrenamiento, de primera mano. La reacción de Karin no fue una sorpresa. Muy bien, basta de andarse por las ramas. Ahora responde la pregunta. Ichigo negó con la cabeza y trató de volver a encarrilar las cosas. Era tan impaciente como Karin por salvar a aquellos que le importaban. Si Kisuke tenía una respuesta buscándolos, entonces también podría escuchar, ya que sabía que no era el más observador. ¿Qué querías, sombrero y zuecos? Solo un poco de cooperación. Kisuke señaló las restricciones de Senjumaru. Una forma de romper esta ropa, por así decirlo. Los ojos de Ichigo y Karin se abrieron. Decir que no estaban interesados sería una mentira. Karin empujó a Ichigo hacia adelante y lo instó a darse prisa y tomar una decisión. Está bien, ¿qué necesitas que haga? Ichigo preguntó resueltamente. ¿Alguna posibilidad de que puedas despedir a un cero que rivalice con el suyo? Kisuke señaló a Coyote en la distancia. Algo como lo que hiciste en la batalla del Tono Fakikarakura. Puedo intentarlo. Ichigo estaba inseguro. El de la guerra de la ciudad de Fakikarakura era él con su poder fuera de control. Sin embargo, si esto era lo que había que hacer, entonces tendría éxito. Déjamelo a mí. Tus palabras son más que suficientes, dijo Kisuke mientras titulaba su sombrero.
Escucha, necesito que dispares un 0 a toda potencia directamente en Senjumaru. Con sus compatriotas ocupados, tendrá que reaccionar, y en este momento, parte de su concentración se verá obligada a desviarse. Lo que nos permitiría romper las restricciones. Los ojos de Karin se iluminaron de inmediato, solo para atenuarse un poco ante la falta de entusiasmo de Kizuke. No del todo, Kizuke negó con la cabeza. Senjumaru puede desviar su concentración, pero nunca la reducirá para aquellos que más importan. En resumen, necesitamos liberar aliados con la fuerza suficiente para marcar la diferencia. Pero los únicos fuertes que están atados en este momento son, Karin se quedó atrás en la realización. Kizuke asintió. Teniendo en cuenta el estado actual del Shinigami, esta era la única opción suicida que quedaba. Uno no podría ayudar fácilmente a liberar a alguien que quiere matarte, pero esto era precisamente lo que estaba siendo propuesto por Kizuke y Karin lo sabía. Estaba enojado. Tenía que serlo. Desafortunadamente, no había tiempo para la indecisión aquí. Kizuke ya había tomado una decisión. En un minuto, Kurosaki. Hazlo. Sin una segunda pausa, Kizuke ya estaba en movimiento de nuevo, dejando atrás a Ichigo y Karin. Muy pronto, Kizuke se colocó en un paquete particular de tela, con los ojos enfocados en donde se podía ver a Senjumaru mantener su tela. En cualquier momento, Kurosaki. Kizuke esperó el resplandor revelador del 0 de uno You, y cuando llegó esa luz roja, estaba listo para actuar. Una bola ardiente de poder destructivo fue disparada con un rugido reverberante. El rayo se disparó a través de la extensión a una velocidad vertiginosa, su poder no pudo ser ignorado. Sin embargo, Senjumaru simplemente lo miró ante una pared de tela extendida de sus largas mangas. Ahora, Kizuke desenvainó cuidadosamente su hoja y pasó su borde sobre la tela que ataba la figura frente a él. La durabilidad de la tela era inconfundible, pero habiendo sido uno de los principales desarrolladores de la formación que había utilizado a la Guardia Real como conductos de energía, había utilizado su propia espada como punto de nodo. El borde de Benilme aún permanecía con la energía del Rey del Alma, y a menos que Senjumaru estuviera reforzando activamente su tela, Benilme debería poder cortarlo. Como era de esperar, la tela comenzó a deshilacharse y rasgarse a medida que una rebanada limpia se llevaba todo el camino. Desde la brecha abierta, una monstruosa presión espiritual se filtró antes de que una figura estallara en un frenesí solo para ser interceptada por el propio Kizuke. A la figura no le importó y se movió para golpearlo, pero se vio obligado a detenerse en el último minuto por un comentario bastante sarcástico, pero cierto. Ahora, antes de que intentes matarme, asegúrate de recordar que te acabo de hacer un favor, y dame la cortesía de escucharme, dijo Kizuke mientras hacía una mueca. Benilme apenas retenía la lanza a punto de decapitarlo. Los ojos de Arribel se entrecerraron con impaciencia, la mirada parpadeaba constantemente hacia la jaula de la vida de Ikifumi. No confío en las palabras de una serpiente. Es gracioso, pensé que conocías uno. En algún lugar, Sun-san siseó al alcance del oído. Habla entonces, Shinigami. Arribel entrecerró los ojos con desprecio por la mezquindad de Kizuke. Que sea tu último rito. Oh no, duro. Una gota de sudor se formó sobre las cejas de Kizuke. El poder que Arribel exudaba en su segunda forma de lanzamiento era tan vasto como un océano en comparación con el anterior. A pesar de todo, se mantuvo firme. La vacilación ahora solo lo mataría si Arribel concluía que su rito final había terminado. Como tal, ser directo era la única opción. Si abrimos un camino hacia el vasto de Wite, ¿qué tan seguro estás de poder ayudarlo? ... Ah, ya no es tan rápido para discutir, ¿verdad? Kizuke tocó, un poco de alegría tratando de aliviar su tensión, pero fallando cuando Arribel comenzó a mirar. ¿Buscas un acuerdo? Ella presionó a regañadientes, sabiendo que no tenía otro plan para romper la jaula de la vida que la fuerza bruta. Si Kizuke tuviera un medio que funcionara, entonces ella lo toleraría por el momento como lo había hecho con Aizen y los demás. Beneficio mutuo. Kizuke fue rápido en sus pies. Tú salvas a tu señor, nosotros salvamos el espíritu de la dama, y luego, a partir de ahí, todas las apuestas están apagadas. Si no estás de acuerdo, bueno, eso también está bien si sientes que tienes una mejor solución para resolver esta situación que yo.
El labio de Arribel se torció, pero su preocupación estaba anulando su furia contra el Shinigami. Continúa. ¿Te especializas en agua, no? Kisuke no pestañeó y no dio tiempo a Arribel para que siquiera respondiera. Para empezar, era una pregunta retórica. Bien. Tenemos un chorro que se especializa en hielo. Quiero que ambos se emparejen, ya que sus habilidades reforzarán las del otro. Arribel entrecerró los ojos. ¿Con qué fin? Él, o ellos, Kisuke señaló simplemente a la cúpula que restringía a Baragan, luego a la que restringía a Masaki y al Kinki. Necesitamos liberar a cualquiera de esos monstruos para despojar el enfoque de Senjumaru antes de que podamos comenzar realmente las operaciones. A partir de ahí, rompemos la jaula principal y luego nos separamos para perseguir nuestros propios intereses. Arribel lo consideró. Muy bien. Ella podría estar detrás de esto. Tanto Baragan como Silent fueron sus aliados. Más importante aún, los Shinigami eran tontos al pensar que alguien como Baragan podría ser fácilmente manejado. Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. DS20 Isamasu. Próxima actualización. Fate Legend. .com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 82. Arribel podía sentir cada parte de su cuerpo rugiendo de dolor. Cada paso que daba prácticamente causaba que sus músculos se contrajeran o sufrieran espasmos. No hace falta decirlo, pero todavía se estaba adaptando a los efectos del ataque de Askin, incluso después de someterse a su segundo lanzamiento. Apenas lograba aferrarse formando dos capas distintas de energía espiritual a su alrededor. Una para actuar como una barrera y la otra para alejar el exceso de energía espiritual a la que su cuerpo se estaba adaptando gradualmente. Lo que Arribel estaba haciendo era descuidado, pero por primera vez, su mente racional estaba siendo dominada por una implacable oleada de emoción. Arrancó la tela restante que se aferraba a ella, y miró la figura de su salvador en la distancia mientras enfocaba su energía. Una parte de ella se negó a cooperar con Shinigami, pero la otra parte más apremiante de ella, estaba más preocupada por llegar a Shirou que perder el tiempo en un conflicto que podría resolver más tarde. Arribel cerró los ojos, recordando lo que Kisuke le había pedido. Ni siquiera fue particularmente difícil para empezar, pero cooperar con el Shinigami que intentó matarla le dejó un sabor amargo en la boca. Centro de atención. Cerró los ojos y plantó su espada de aleta de tiburón en el suelo, sabiendo que no necesitaría ver para lograr lo que se requería de ella. Suavemente, levantó las manos, sus dedos extendidos como si presionaran contra una pared. Poco a poco, las gotas comenzaron a formarse en el aire devastadas por explosiones caprichosas de energía espiritual y ceros. A partir de estas gotas no más grandes que gotas de sudor, comenzaron a proliferar y unirse en una vasta hoja que se pegó a las superficies como niebla en el cristal de una ventana. Arribel canalizó su energía espiritual, el sordo correr y reflujo del agua resonaba en sus oídos como escuchar la marea de un mar. El agua era su dominio, y ella, el tiburón que habita al acecho bajo la superficie. Pronto, la lámina de agua que estaba formando se convirtió en las aguas blancas de las olas turbulentas que caían en cascada por todo el campo de batalla. Golpeó el costado de la jaula de la vida de Kifune, pero lo más importante, se empapó en la tela de Senjumaru antes de terraformar el área en un verdadero humedal. Aliados y adversarios por igual fueron empapados hasta los huesos sin discreción. Senjumaru frunció el ceño detrás de la manga, que usó para crear varias hojas de tela como barrera para protegerse del agua. Al principio, esperaba algún tipo de truco o habilidad exclusiva de Arribel en el agua, pero descubrió que en realidad era simplemente un gran volumen de agua. Tarareando para sí misma, frunció el ceño en el momento en que exhaló y de repente notó la fugaz niebla blanca de su aliento. La temperatura estaba bajando. Siéntate sobre los cielos congelados. El sonido del agua helada resonó rápidamente en los oídos de Senjumaru, pero más que eso, sus pupilas se dilataron mientras miraba su tela con mórbida resignación. El agua se expande como hielo cuando se congela. Yorinmaru.
Una tormenta de invierno descendió inmediatamente sobre el área, dragones de hielo y nieve congelando el agua, que actuó como catalizador para una mayor destrucción. A medida que el hielo se expandía, tiraba de las ataduras de la tela de Senjumaru. No fue suficiente para romperlo por completo, pero Senjumaru entendió que podría debilitarlo. A menudo era más fácil romper un objeto sólido que separar algo con resistencia a la tracción. 0. Senjumaru movió su manga en un intento por contrarrestar el disparo que sabía que se avecinaba, pero su tela empapada estaba congelada e impedida antes de que pudiera interferir. Ella hizo una mueca y gritó pidiendo ayuda. Ikifumi. Una cuchara gigante se acercó para interceptar el Zero Apaxi que había disparado hacia las restricciones de Baragan, pero fue interceptado por Kisuke. Peor aún, Ichigo y Karin no desperdiciaron la oportunidad de atacar las restricciones alrededor de Silent y Kinky simultáneamente. Maldita sea. Senjumaru sabía lo que venía, pero esencialmente se vio obligado a ver las cosas en cámara lenta. Ambos ataques impactaron con las restricciones congeladas de Senjumaru, y el sonido audible de una grieta resonó en todo el campo de batalla. A medida que el humo retrocedía del Zero de Apache, se podía ver el más pequeño de los agujeros sobre las restricciones que ataban a Baragan. A través de él, el brillo rojo de la energía espiritual parpadeando dentro de los ojos huecos asesinos enfrió los corazones de todos los que lo vieron. Respira. El miasma púrpura salió corriendo del agujero, aferrándose a la superficie y destrozando por la fuerza el agujero hasta que se hizo más y más ancho. Senjumaru desapareció de su lugar, apareciendo frente a la brecha de su tela para administrar reparaciones inmediatas, pero un agujero era todo lo que Baragan había necesitado. Visto en su agarre estaba el noble fantasma cargado que Chirou le había dado hace mucho tiempo. Balanceándose, una explosión destrozó el capullo de tela alrededor de Baragan, como romper un huevo desde el interior. Barrido por la onda expansiva, Senjumaru se vio obligado a retroceder. Para cuando el humo se disipó, Baragan estaba libre, y con eso, una expulsión inmediata de la niebla en descomposición estalló por todas partes. Pudrir el árbol. Una voz llamó a Baragan de una vez, y lo enfureció sin fin. Estaba lo suficientemente enojado como para ser retenido por aquellos que percibía como débiles, y ahora para que un rey como él sea mandado por alguien. Baragan nunca soportaría ser ordenado e inmediatamente golpeado en la dirección de la voz con impunidad. A diferencia de Arribel, no había espacio para la discusión en absoluto. Sin embargo, todo esto parecía caer exactamente en las expectativas de Kisuke, ya que ya estaba de espaldas a la jaula de la vida de Ikifumi. Dicho todo esto, significaba que el ataque de Baragan estaba dirigido exactamente donde Kisuke lo había necesitado. No. Senjumaru, Ikifune, Nimaya y los demás reaccionaron de inmediato, erigiendo defensas para detener la niebla en descomposición. En verdad, fue efectivo ralentizarlo, pero al final, una brisna todavía hizo contacto con el sello de Ikifumi. Lo opuesto a la vida era la muerte y la decadencia. En el momento en que el miasma tocó la corteza del árbol que comprende la jaula de la vida, inmediatamente comenzó a pudrirse y a abrir un agujero que se agrandaba rápidamente. Sin embargo, inesperadamente, la luz radiante atravesó abruptamente y explotó. Momentos previos. ¿Por qué estaba luchando? Durante mucho tiempo, esta pregunta fue una que plagaba la mente de Chirou, pero también sirvió para ser su fuerza impulsora. Como si resonara con sus pensamientos, la espada en su agarre pulsó con un golpe constante, enviando un calor de energía a través de su cuerpo exhausto. Los lechos secos de los ríos agotados de energía comenzaron a fluir una vez más con un tono amarillo. Los patrones de azul en forma de circuito que emitían desde las vías debajo de su piel se habían convertido en oro suave, haciéndose cada vez más fuertes con cada pulso que corría a través de él. Una espalda encorvada, ensanchada. Los ojos hundidos recuperaron su brillo. Una espada oxidada, reclamó su brillo. Todo el tiempo, el espíritu del arma que siempre se había pegado más cerca de él había estado a su lado, esperando el momento en que más lo necesitaría. Siempre esperando, aquello cuyo significado y fuerza fueron descartados por el bien de los demás, brillaría aún más. Su cuerpo albergaba la vaina. Su vínculo hizo sonar la espada.
Incluso sin la energía del mármol de la realidad de su alma, y las diversas hazañas que pudo lograr en este nuevo mundo con mecánicas diferentes a las suyas, la base de lo que lo impulsó fue suficiente. El deber de un héroe nunca se cumplió. El sueño inspirado en su juventud, y los pasos que había dado para lograrlo fueron los que dieron forma y definieron su alma. La tinta negra salpicó abruptamente sobre Shirou, cubriéndolo de pies a cabeza, y sin embargo, esa tinta no pudo manchar su existencia. Como una niebla humeante, la tinta chisporroteó y se evaporó, dejando que el brillo bronce de sus ojos brillara. «Eso no es posible», murmuró Ichibei, horrorizado. Una cosa era que su tinta no alterara las propiedades de la espada dorada de la victoria prometida, pero otra era ni siquiera afectar a un alma, no. Ichibei abrió mucho los ojos, sintiendo la anomalía ante él. El alma de Shirou era más parecida a la de un Zanpakuto. El espíritu de una espada desenvainado y templado a través de numerosos campos de batalla. Junto con la espada dorada de la victoria prometida y la protección de una utopía siempre distante, la luz de su alma brillaba en su punto más brillante. Con brazos temblorosos que gradualmente se relajaron en un corte superior, el enfoque de Shirou alcanzó su cenit. El equilibrio por el que los Shinigami y Ichibei ya habían luchado, ¿qué era sino mantener el dominio sobre los reinos del mundo? El equilibrio es un estado de equilibrio. No puedes tenerlo si un lado domina al otro, y eso se entendió generalmente. Sin embargo, su significado más básico es la uniformidad simbolizada principalmente por los pesos de una balanza, pero esto en sí mismo era engañoso. Shirou respiró hondo, encendiendo la energía tranquila que rugía desde su interior. El equilibrio sigue siendo equilibrio si todo es igual, nada bueno ni malo. Corta un lado de la balanza, y todo lo que te queda es el equilibrio. Era bastante crudo y bárbaro, pero también era un tipo de solución. Aún así, solo porque era correcto, no significa que fuera correcto. Shirou buscó no solo la victoria, sino el fin de este conflicto. Si el conflicto nació de la distinción, ¿qué pasaría si se eliminara esa distinción? Porque era que cuanto más fuerte se volvía un Oyou, más humanoides evolucionaban. Los huecos evolucionan de un estado caótico y bestial, a algo más refinado y humanoide. Porque fue que el Bankai de un Shinigami fue una liberación de sus mundos interiores reprimidos. En contraste, los Shinigami ganan fuerza con la liberación de su Zanpakuto, manifestando la representación de su ser interior en su Bankai. Tal vez, ya había una respuesta que nadie había estado dispuesto a reconocer. Ambos tienen una tendencia a evolucionar más cerca del otro, y en cierto modo, tenía sentido. En el mundo anterior de Shirou, los espíritus eran simplemente eso, espíritus uno y el mismo. Oyous y Shinigami fueron derivados de almas para empezar, ambos buscando lo que se estaban perdiendo. Las almas difuntas se convierten en Oyous, debido al apego y la emoción persistentes, buscando el cumplimiento de estas cosas, para cerrar el agujero en sus almas. Los Shinigami, en consecuencia, poseen el problema opuesto. Sus almas no sufren de un agujero causado por el apego o la emoción persistente, sino que compiten por una liberación de emociones e inhibiciones reprimidas. Oyo y Shinigami. Esta marcada diferencia podría atribuirse a su tendencia natural. Shirou ya tenía una plantilla en mente. Spirit Origin, la base de los espíritus heroicos. Ya sea Oyo o Shinigami, era solo una cuestión de alineación. En términos de espíritu heroico, los Oyous eran esencialmente alters, mientras que los Shinigami eran originales, neutrales o legales. Él privaría directamente a los Shinigami de su propósito en el genocidio de todos los Oyous. Se logrará un nuevo equilibrio, un nuevo orden mundial donde incluso si existen conflictos y rencores, no sería por algún sentido sobresaliente de rectitud o justificación. La determinación que sangró en él solo resonó aún más con la espada en sus manos. La victoria era algo que se encontraba más allá del precipicio de la derrota. Era la acción de alcanzar toda virtud y todos los honores en lo que solo podía describirse como el prevalecimiento de la convicción de uno sobre otro. Mientras Shirou supiera lo que se requería de él, y el propósito que serviría para aquellos que dependían de su protección, entonces la espada de su alma nunca sabría de la derrota. El enemigo final estaba frente a él. El último obstáculo. Prepárate. Shirou hablaba con voz ronca, con la garganta seca, pero las características se volvían firmes mientras preparaba un columpio para abrir el camino más allá de un velo empañado. No.
No. Ichibei se aferró con fuerza al mango de su cepillo e inmediatamente canalizó todo el peso de su energía. Verdadera espada. Él entonó. El espacio se onduló antes de que el cepillo de Ichibei se desvaneciera en una banda circular de humo que giraba a su alrededor. En su simplicidad estaba el derecho a imbuir a todos con un nombre escrito que pudiera reescribir todas las propiedades a través del poder de las palabras. Que los reyes se reduzcan a la fuerza y el porte de las hormigas. Deja que los poderosos robles y árboles de hoja perenne no sean más que ramitas. Así fue la ley abrumadora sobre la que la verdadera espada de Ichibei tenía soberanía exclusiva. Perro. Ichibei bajó la mano, pero Shirou no hizo ningún intento de evasión. Las palabras de tinta se formaron sobre la piel de Shirou, creando texto y escritura distintos que comenzaron a cubrirlo en gran medida, pero permaneció sin pestañear. Al igual que tratar de pegar cinta adhesiva sobre una superficie mojada, las palabras se pegarían, pero no antes de resumar y deslizarse. Gato. Ichibei se balanceó de nuevo. Ardilla. Y otra vez. Hormiga. Y otra vez. Mono. El anillo de humo alrededor de Ichibei continuó girando constantemente, y sin embargo, la existencia antes de Ichibei permaneció firme e inalterada. Era como si un santuario permaneciera erguido, incapaz de ser manchado o estropeado. Una y otra vez, Ichibei atacaría, y a pesar de todo, no se lograría nada. Shirou abrió la boca. La luz de esta alma nunca se romperá ni cambiará, así como la voluntad de esta espada en la mano ya ha concluido el resultado. El tono no era hostil, ni regodeándose, sino que simplemente se decía en un sentido fáctico. Las motas doradas de luz que habían comenzado a emitir durante mucho tiempo alrededor de la hoja de la espada comenzaron a converger y girar en un pilar que se extendía desde la punta de la espada. Algunos luchan por el bien de los ideales elevados. Otros luchan por el bien de la supervivencia. Las imágenes brillaron en la mente de Shirou de los tiempos que había pasado cuando llegó por primera vez a este mundo. No esperaría que alguien como tú lo entendiera, pero Shirou miró a Ichibei sin odio ni menosprecio. Solo una piedad irónica y descarada que no parecía realmente dirigida a nada, sino a un mundo donde los desesperados estaban al borde de la extinción. En esta vida, el miedo al cambio está grabado en cada acción y acción. Podía imaginarlo vívidamente. Cada experiencia y duda que había tenido desde que llegó a este lugar como él mismo, y luego como el Basto de Blanco. Estos pequeños matices que abarcaban sus pensamientos y acciones fueron los que derivaron su carácter. La marea no se puede detener para siempre. El equilibrio actual no era más que la presa construida más allá del curso natural del mundo. Incluso sin la elaborada estratagema para que el rey del alma actúe como un ancla, el mundo habría continuado. Al igual que el agua que fluye del hielo derretido sobre una montaña, al final, todo se acumula de nuevo en la superficie donde las aguas del lago retrocederán de los ríos al mar. Ichibei se estremeció, pero rugió desafiante. El anillo de humo sobre él se magnificó y parecía abarcarlo todo, pero aún no podía sofocar el resplandor del adversario ante él. Su tinta puede alterar y cambiar las propiedades de cualquier persona u objeto, pero no su existencia. Un hombre puede ser tan débil como una hormiga, pero sigue siendo un hombre. Una espada puede ser tan frágil como el papel carbonizado, pero su propósito sigue siendo. Los músculos de Shirou se tensaron, su agarre sobre la empuñadura de su espada ganó fuerza mientras sus dedos se curvaban en una posición óptima. La energía dentro de él comenzó a vibrar de acuerdo con su voluntad mientras sus ojos seguían todos los movimientos de Ichibei. Prepárate. Esta huelga no fallaría. Esta espada traerá el final. El aliento de Ichibei se detuvo, un brazo levantado para protegerse del viento violento y un diluvio de calor abrasador. Era como si estuviera de pie ante el resplandor de un sol. Su resplandor es la luz de la aspiración, un arma forjada más allá de la humanidad. Mirando hacia Ichibei, una mirada tranquila cantada de finalidad. Habiendo sido imbuido con el concepto de sueños, llena todo lo que lo mira con el mismo anhelo. Los bíceps de Shirou se hincharon, las venas estallaron sobre su piel. Amigo o enemigo por igual, haz una pausa a su paso. Los recuerdos entendidos de la historia de la espada en sí llenaron los pensamientos de Shirou. Lo que simbolizaba esta espada, lo que llevaba y el propósito que servía eran conocidos por él.
Los recuerdos abarcaban el principio y el final de un arma forjada con la intención de encarnar el principio de una ley para siempre firme. Escucha de ello y conoce el milagro que tienes ante ti. La presión espiritual explotó hacia afuera, compactando el suelo bajo los pies cuando comenzó a crater. No importa el pasado, el presente o el futuro, habla de la gloria que se encuentra más allá del horizonte. Cada vez más brillante, cada vez más fuerte, lo que había comenzado como un resplandor se había convertido en una estrella luminosa, lo que ofrece la lealtad de los fieles. Volutas de energía espiritual comenzaron a agitarse, barriendo la arena y los escombros, lo que conlleva el deber de propósito, estimulando la valentía de la humanidad. Los días de prejuicios y genocidio terminarían aquí, de corazones sacudidos. Las grietas comenzaron a formarse en la jaula que encerraba el espacio. Baragan rápidamente surtió efecto. De lazos rotos. Shiro estiró su mirada hacia arriba para encontrarse con los ojos vacilantes de Ichibei. La eternidad de la desesperación será iluminada por una luz que nos guía hacia un cielo distante. El color parecía desaparecer, reemplazado solo por sombras blancas y sin rastro. Espada dorada de la victoria prometida. La espada en las manos de Shirou ya no se podía ver a través de su intensidad dorada, la energía que emitía de ella, distorsionando el aire. La anchura de las estrellas brilla a través del velo. La luz misma formó una aurora sin fin. Escríbelo. El último fantasma que estaba en el fin del mundo estaba listo para desplegarse. La espada se balanceó hacia abajo para abrir el camino a un nuevo horizonte. Calibur. La luz se desató de una vez, presionando hacia adelante en una enorme columna imponente que era demasiado ancha para evitarla, incluso si Ichibei quisiera. Por siempre y para siempre, Excalibur fue la espada de la victoria prometida. Déjate bañar en su luz. Apresuradamente, Ichibei levantó los brazos y formó numerosos kidos defensivos para actuar como escudos, pero no sirvió de mucho para detener el ataque del Swing. La luz continuó carcomiendo cada estructura defensiva como un cuchillo, cortando barras de pan hasta que finalmente, Ichibei fue envuelto. Ni el dolor ni la agonía cayeron sobre Ichibei en este momento, más bien, todos los pensamientos y sombras excesivos parecían huir de su mente de una vez. Se miró a sí mismo y pudo ver manchas de su piel desprendiéndose, seguidas de trozos de carne y hueso incinerados en cenizas en el viento. Se estaba muriendo. No había duda de qué resultado le esperaba, y sin embargo, fue en este estado de muerte cercana que la claridad regresó a su mente enloquecida. Era como si todo se hubiera aclarado repentinamente como una epifanía final. El efecto de la luz de Excalibur no era simplemente pura energía mágica liberada en valores de calor, sino que la energía en sí estaba compuesta por el brillo de los sueños. Ichibei lo vio ahora. Había quedado ciego. La cuerda de las cuentas de oración alrededor del cuello de Ichibei se rompió, el collar se rompió pieza por pieza. Una escena del principio apareció en la mente de Ichibei, antes de que las elevadas ambiciones y títulos elevaran su sentido de los valores. Se sentó en un porche de sándalo, con una mano acariciando la cabeza de un animal al que había llamado perro. Frente a él, animales, personas y objetos esperaban su turno para ser nombrados. Mientras tanto, el sonido de su voz bulliciosa reprendió a medias por orden antes de estallar en carcajadas. Él era Ichibei, el monje sonriente que habla del verdadero nombre. Era un simple deber y estilo de vida. Al final, cuando había empezado a pensar que no había sido suficiente, ¡qué irónico! Para un hombre que se dice que percibe todo, no había podido discernir la naturaleza de su propia arrogancia. Ichibei cerró los ojos y desapareció en el rayo dorado de la espada que estaba en el fin del mundo. Sin embargo, el final de uno también puede significar un nuevo comienzo. Una vez que se produjo una ruptura en la jaula de la vida de Ikifune, la luz que ya estaba estallando en las costuras desde dentro, detonó y destrozó todo lo demás. Una ráfaga de viento espiritual y presión azotó el área antes de que un pilar dorado estallara en las nubes a medida que gradualmente se rompía en motas de energía. Como arena brillante, la energía llovió sobre todos, Oyou, Shinigami, Kinkiyuman por igual. Senjumaru, Ikifune y la guardia real restante se estremecieron, mirando la creciente transparencia de sus cuerpos.
se estaban desvaneciendo. El ataque final de Shirou no estaba dirigido únicamente a Ichibei, sino al concepto final que Ichibei y la Guardia Real encarnaron como los últimos buques del Rey del Alma. Su sangre y huesos se habían convertido en la del propio Rey del Alma después de ingerir la carne del Rey del Alma. Bajo la luz de Excalibur, se rompieron los vestigios del viejo equilibrio mantenido por la Guardia Real. Ya no había un Rey del Alma, y Watchó el propio Shirou para tratar de preservar el viejo orden. Como tal, la Guardia Real que estaba directamente vinculada al Rey del Alma ahora también estaba desapareciendo. Cada uno de ellos tuvo solo un breve momento para entender lo que estaba sucediendo antes de bajar la cabeza y ya no molestarse con nada más. Este fue el final. En un abrir y cerrar de ojos, la Guardia Real ya no estaba, dejando solo a los Oyobus, Shinigami y el persistente Kinki en desacuerdo entre sí. Sin embargo, esto tampoco seguiría siendo lo mismo. La luz de Excalibur no solo se derramó sobre los miembros de la Guardia Real, sino sobre todos. Cuando el calor sereno del resplandor de Excalibur tocó las energías maléficas de los Oyobus, se produjo una reacción de acuerdo con las intenciones de Shirou. ¿Qué está pasando? Apaxi entró en pánico cuando los fragmentos de su máscara de hueso hueco comenzaron a caerse para revelar una piel sin manchas. Más sorprendentemente, su agujero hueco se estaba llenando rápidamente. Esta luz. El caso de Apache no fue un incidente aislado, sino el comienzo, el más complejo de los cuales fue Aroniero, pero ese fue un incidente para otro momento. Arribel, Barragán, Nel y todos los Oyo presentes estaban perdiendo sus características animales y fragmentos de hueso. Incluso la naturaleza violenta de su energía, que los convirtió en Oyous, creció para ser más tenue pero completa. Sí, por supuesto. La luz estaba llenando directamente los agujeros en sus corazones. Al final, los espíritus seguían siendo espíritus. Mientras Yamamoto y los otros Shinigami miraban a los Oyous en estado de shock, de repente fue evidente que todo lo que sabían antes ya no sería lo mismo cuando el tiempo parecía congelarse. La causa de todo esto estaba en el origen de la luz descendente. Shirou jadeó por respirar, encontrando difícil seguir de pie, pero haciéndolo de todos modos. La espada dorada en sus manos comenzó a romperse en motas de energía espiritual que se transformaron en el espíritu de la dama. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro mientras se movía para apoyarlo. Casi tan pronto como apareció el espíritu de la dama, todos los Shinigami fijaron sus miras en ella, pero ella misma sabía que no tenía mucho tiempo en forma corporal. Los espíritus Zanpakuto pudieron materializarse como resultado directo de las propias habilidades de Shirou. En este punto, la visión de Shirou ya estaba comenzando a girar y ennegrecerse, dejando al espíritu de dama poco tiempo restante. Respirando hondo, el espíritu de la dama cerró los ojos y volvió a abrir el camino a Balón mientras desaparecía y se despedía. Al final, estaba contenta de que su papel hubiera concluido. Mirando a la gente que lo miraba, y la utopía siempre distante que se abría en los cielos, Shirou se permitió caer de espaldas exhausto. Sus párpados se sentían pesados, su cuerpo dolorido por todas partes, sin embargo, el borde de sus labios se curvaba hacia arriba solo pensando en el futuro. El nuevo pedido estaba completo. Un camino al cielo, un camino al infierno y el mundo humano como el punto medio donde los humanos y los espíritus podrían resolver sus diferencias. Sus ojos se cerraron gradualmente incluso cuando escuchó pasos de pánico y voces corriendo hacia él. Sonaba mucho como en casa. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate Legend. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z